una que se destaca cuando hablamos de asesinatos de mujeres, de femicidios que en alguna época lamentablemente no se llamaban así, se escondían bajo otras formas. El caso del que queríamos hablarles hoy, en realidad que queríamos analizar hoy, tiene que ver con Oriel Bryant, una profesora de inglés que fue asesinada en 1984 y cuyo asesinato jamás se esclareció. ¿Por qué no se esclareció? Bueno, creo que es uno de esos casos, ahí la están viendo, a Oriel, que solo podemos analizar si nos vamos al desarmadero y lo desmenuzamos un poquito. Esta vez lo tengo que hacer solo, porque claro, era una mujer hermosa, una mujer que tenía 37 años, mamá de 4 hijos, y como les decía, además era docente, descendiente de una familia inglesa, en realidad se llamaba Aurelia Catalina. Le decían Oriel porque, claro, Oriel en inglés no le habían podido poner ese nombre en su documento, pero sí era el nombre con el cual lo conocía su familia. Oriel, una mujer muy llamativa, se había casado con otro personaje que quizás muchos de ustedes recuerden, con una persona que se llamaba Federico Pipo, policía bonaerense. En realidad, él no era policía de carrera, sino que había entrado como administrativo a la policía de la provincia de Buenos Aires y que además era profesor de filosofía y letras. Por ese lado, había conquistado a Oriel en una UAT hace muchos años en La Plata, se habían casado, una pareja de la cual en principio nadie podía sospechar que escondía alguna historia de violencia, pero así era, había violencia puertas adentro. Federico Pipo era un violento, era un golpeador y Oriel había en algún momento logrado decir basta, sacárselo de encima, dejarlo, sacarlo de la casa donde vivían, luego tuvo que dejarle esa casa para que sus hijos también vivieran ahí. Ella se había ido a vivir a otra casa. ¿Y qué ocurrió? Un 10 de julio de 1984, cuando ella se encontraba sola en la casa, había mandado a los chicos con Federico Pipo, pero el menor de ellos, Chris, que tenía 3 años, se había caído en un charco, se había manchado, había llorado, había querido volver con ella. Estaban solitos los dos, mamá y el nene, y ella se fumó, desapareció. Al nene, imaginen esta imagen, lo encontraron llorando solito en el jardín delantero de la casa, una casa que tenía la puerta abierta, que tenía la cama deshecha como si alguien la hubiera abandonado de apuro. Faltaba Oriel. Oriel que iba a aparecer, ahí estamos viendo la casa. Oriel había abandonado la casa, nadie sabía cómo ni por qué. Y Oriel iba a aparecer 3 días más tarde. Su hijo llorando en la puerta de la casa, imagínense los vecinos que se encuentran con el nenito. Oriel va a aparecer 3 días después, asesinada de una manera brutal. La habían dejado tirada en un camping junto a la Ruta 2, cerca del campamento de Vialidad. La encontró un hombre que volvía de la costa, que paró para orinar detrás de un árbol, se encontró con el cuerpo. Oriel no solo había sido asesinada, sino que le habían pegado una cantidad de puñaladas que la había desfigurado, la había destrozado. El asesino, después de apuñalarla de una manera bestial, de abrirla al medio, le había disparado 2 tiros, como si no hubiera sido suficiente eso. Un tiro por la espalda y otro en la boca, para terminar de desfigurarla. Eso fue el horror que envolvió a los argentinos en 1984. Un horror que en ese momento se contaba de esta manera. Véanlo. De la Unidad Regional de La Plata, donde se encuentra detenida una persona con relación al asesinato de la profesora Aurelia Bryant, encontrada el pasado viernes en las inmediaciones de la Ruta 2 y el cruce de Echeverri. Lamentablemente no hemos podido recibir ningún tipo de información oficial a cargo de quienes tienen la misión de esta investigación, que ha conmocionado a la ciudad de La Plata. Podemos decir quien que se encuentra detenido en estas dependencias policiales es un comerciante de la zona de Citibel, más precisamente una persona que se ocupaba al ramo de los vidrios, quien todavía no ha prestado confesión. De la pericia que están realizando los peritos de la Oficina Pericial de Tribunales con referencia a las manchas de sangre y al arma que fue utilizada presuntamente
por este hombre. Alberto Menzi se llamaba ese hombre que mencionaba la crónica. Era un vidriero que había iniciado una relación con Oriel en lo que iban a ser los últimos meses de su vida. ¿Qué hizo la bonaerense como tantas veces? ¿Con quién andaba esta mujer? Con el vidriero. Lo detuvieron al vidriero. Le revisaron el auto, le encontraron un cuchillo que usaba para trabajar. Dijeron, bueno, si tiene 37 puñaladas el cuerpo de la víctima y él tiene un cuchillo, tiene que ser él el asesino. No lo era. Este hombre no tenía nada que ver. Le destruyeron la vida. El hombre iba a terminar muriendo en la angustia absoluta unos años más tarde porque había perdido a la mujer de la que se había enamorado y encima lo habían acusado de asesino. El asesino estaba mucho más cerca. Por eso había que buscar, había que arrastrar en lo que habían sido la relación de Oriel Bryan con Federico Pipo, con su marido. ¿Por qué? Porque ya entonces los vecinos señalaban que había situaciones de violencia allá adentro, en esa casa, en la que habían ocupado hasta meses antes del asesinato de Oriel. Miren cómo lo contaban algunos de los vecinos a la televisión en aquella época. Bueno, no sé, en realidad ella comentaba, qué sé yo, ¿Qué le que le tenía terror al marido, no sé. ¿La profesora había recibido amenazas por parte del marido? Sí, bueno, hasta ese punto no, porque, no sé, yo no, en realidad yo no conversábamos sobre ese tema. Hablábamos como vecinas así, nos saludábamos, conversábamos, ahora qué tal y punto. Vieron esta dicotomía de sí, se llevaba muy mal con el marido la maltrataba, pero no hablábamos de esto, a ver si alguien la citaba a declarar. Esto tan trágico de no meterse, de no querer ir a contar a la justicia. Lo que veían los vecinos era que Pipo una vez incluso la corrió por la calle con un cuchillo a Oriel antes de que ella pudiera dejarlo. Poco a poco se fue convirtiendo Federico Pipo en el principal sospechoso de esta investigación, sobre todo a partir de que una vecina dijo: yo recuerdo que en la noche en la que desapareció Oriel, hubo un auto que llegó a la puerta de la casa de Oriel, un Renault 12, y que de ese auto bajó un hombre al cual yo reconocí. ¿Quién era?, le preguntaron los investigadores. Era Esteban Pipo. Lo conozco porque era policía, y acá lo conocíamos todos. Esteban Pipo era el hermano de Federico, y el Renault 12 era el auto de Federico Pipo. Por eso la investigación empezó a orientarse hacia Pipo. Los investigadores descubrieron que Pipo había entablado en los últimos tiempos una relación muy íntima con otro profesor de literatura, un joven que se llamaba Charles Davis, con el cual incluso había compartido un viaje a Europa, con el cual tenía una relación que incluía que a veces durmieran juntos, y por eso la policía lo citó a declarar a este joven, y este joven les dijo: Pipo en un momento me dijo que no soportaba más a Oriel y que iba a contratar a sicarios para matarla. Con esa declaración a Pipo lo metieron preso por primera vez. Un mes iba a estar detenido y por supuesto todo iba a empezar a cambiar alrededor de la atención que se le ponía a este caso, porque ya había un sospechoso concreto y era un crimen íntimo, un crimen cometido por quien había sido el padre de los 4 hijos de Oriel. Quien más luchó en todos estos meses, en todos los años que siguieron, porque Federico Pipo fuera preso, fue la hermana de Oriel Bryan, una mujer que se llama Denise Bryant y que en aquella época hablaba de esta manera. Escúchenla. ¿Te comentó de amenazas que pudo haber recibido de su marido? No en forma directa, no en forma directa. Le tenía miedo, eso sí. ¿Cuándo fue la última vez que vistes a Oriel? El fin de semana anterior a su desaparición, el sábado 7 y el domingo 8, ella vino acá a Campana a visitarme. ¿En algún momento demostró estar preocupada por algo? No. Estaba muy contenta, estaba muy feliz. Cuando ya se la encuentra a ella, y dado que no se ven muchas pistas, muchos rastros, evidentemente es una cosa premeditada, no es una cosa hecha en forma abrupta. Entonces esto es algo que se ha pensado meses atrás para hacerlo tan bien. Y aparte, por el peritaje hecho, está descontado que es más de una persona. Quien destruye así un cuerpo y se ensaña de esa manera está sumamente enfermo, sumamente enfermo. En lo más íntimo, ¿podés creer, podés pensar o podés decir para vos misma quién puede haberla matado? Pienso que
cada uno debe tener a su propio sospechoso. Cada uno puede tener su propio sospechoso. Decía, había en esa época versiones que decían que quizás a Auriel la habían matado gente en un ritual satánico, 37 puñaladas tenía. La encontraron semidesnuda, solo un par de medias celestes tenía puesto el cuerpo. Dijeron otros, no, en realidad fue grabar una película pornográfica de esas que terminan en crimen. ¿Y dónde está la filmación? En un avión que cayó en Bolivia. Pero en el avión no había ninguna filmación. Fueron a rescatarla para que esto no se supiera. Se hablaba de todo, pero concretamente lo único que había eran sospechas sobre Federico Pipo y sobre toda su familia. Denise hablaba de otras personas. ¿De qué personas? De la familia de Pipo que vivía en Lobos, en su ciudad natal. En Lobos vivía Néstor Romano, primo de Federico Pipo. Lo fueron a interrogar los investigadores encabezados por Julio Desiderio Burlando, el papá de Fernando. Y los investigadores descubren que Néstor Romano, el primo de Pipo, tenía algo para contar. Les dijo, en la noche en que desapareció Auriel, la trajeron acá. ¿Quiénes la trajeron? Federico Pipo, su hermano Esteban Pipo, el policía, también la mamá de los Pipo, Angélica Romano, la trajeron acá, estaba como drogada, la tiraron en un colchón. ¿Qué hicieron los investigadores? Trataron de recoger pruebas físicas en el piso y encontraron una viruta muy extraña, una viruta metálica. La cotejaron con las medias de Auriel y era la misma viruta. Con esto nos metieron presos a todos, a Romano, a los Pipo, a la mamá. Tuvieron 1 año presos por esa imputación hasta que Néstor Romano se desdijo. Dijo, no, yo en realidad inventé todo, no dije nada de lo que en realidad ustedes están diciendo que dije, todo es mentira. ¿Qué pasó? Dijeron, bueno, nos queda la pericia. Se metió un abogado hábil y dijo, perdón, las medias celestes que tenían esta viruta que supuestamente estaba en la casa del primo de los Pipo, ¿cómo se secuestraron? ¿Qué decía el acta? En el acta de secuestro del cadáver no estaban las medias celestes, con lo cual se cayó esa prueba fundamental. ¿Qué pasó? Los Pipo, después de 1 año en prisión, fueron liberados. Nunca más se los pudo imputar por el caso, pero Pipo siguió hablando, siguió enfrentando a la frente, tenía mucha labia Pipo. Escúchenlo cómo hablaba el principal sospechoso del crimen de Aurelia Bryant. No he recibido un solo insulto, al contrario, la gente me saluda por todas partes, yo ando a veces llego a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, me voy a trabajar a las 4 de la mañana, ando por mi casa queda por entre el bosque, bueno, voy a cualquier hora a dar clases, vengo a cualquier hora, y la gente se ha acercado, inclusive hasta llevarnos alimentos, y no he recibido un solo insulto, al contrario, me paran, me dan la mano, usted fue de tal, me permite que le dé la mano, cualquiera se da cuenta, voy a decir las palabras que usa la gente comúnmente, cualquiera se da cuenta que ahí había gato encerrado. ¿Desde cuándo tanta propaganda? Porque fue un caso que realmente acaparó la primera página de los diarios y también los noticieros muchos días, ¿no? Y entonces, obviamente, ahí se estaba tapando algo. Inclusive me han dicho, usted era un distractor, estaba distrayendo de otras cosas que querían tapar. No hubo nada de eso. Yo no lo sé. Porque si soy un distractor, ¿cómo puedo saberlo yo? Yo no lo sé. ¿Cree que pudo haber sido usado en su momento usted? Exactamente, eso es un distractor. Pipo y los chicos. Para tapar otras cosas. Se me usó a mí, se agarró al Gil de turno, digamos, para tapar otras. Pipo murió en 2009, impune. Quedan sus hijos, 4 hijos tenía Auriel, 2 de ellos fueron detenidos hace poco tiempo por cometer un robo en la vía pública. Gente a la que la vida les pasó por encima una y otra vez. El crimen de Auriel, como tantos que contamos acá, no fue un crimen perfecto. Fue un crimen mal investigado y mal investigado a propósito. Si querés zafar de un delito, hacete amigo del comisario, dice el dicho. Bueno, ¿quién más amigo de un comisario que un policía? Que alguien de su misma suerte, como era Federico Pipo. Vamos a un corte.